7:09 de la mañana. Sigue con nosotros Juan Pablo Lalquiaga, presidente de Conindustria. Señor Lalquiaga, el parque industrial en este momento, lunes 25 de junio, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo ha ido cayendo en porcentajes si lo maneja? Bueno, el sector que representa Conindustria, que es todo el sector de la agroindustria, de la industria farmacéutica, de la industria metalmecánica, de la industria de autopartes, de pulpa y papel, de artes gráficas, por supuesto todo el sector químico, está trabajando en forma agregada al 24%, ¿no? Eso quiere decir que cuando lo desagregas te vas consiguiendo subsectores como por ejemplo autopartes que está trabajando al 8% o subsectores como artes gráficas que está trabajando al 14%, ¿no? Luego te consigues algunos sectores que están un poco por encima. Transformación de plástico, por ejemplo, Venezuela era un generador a través de Pequiven, era un generador de resinas plásticas, polietileno, polipropileno y PVC. Y teníamos, por supuesto, toda la demanda nacional suplida. Teníamos como venezolano, yo nunca he trabajado en Pequiven, la demanda nacional suplida, y se generaba una oferta exportable importante, que era una exportación de productos distintos del petróleo, que generaba unos niveles de ingreso para el país importantes, ¿no? Bueno, Pequiven dejó de producir resinas plásticas, seguramente por incompetencia gerencial, ¿verdad? Hay un tema ahí de falta de gas, derivado de que hemos tenido una disminución de producción petrolera, y el gas asociado que se utilizaba para suplir a Pequiven o a las productoras de resinas plásticas, pues ha dejado de estar ahí. Entonces hemos tenido que importar gas, lo cual es un absurdo. Pocos países del mundo importan gas, digamos, para poder mantener una industria petroquímica, ¿no? Entonces ese sector de transformación de resinas plásticas, que lo que hace es todos los envases plásticos en los cuales viene shampoo, en los cuales se envasan alimentos, también está trabajando a un nivel muy, muy bajo, ¿no? Así que en general la industria representada por el sector privado está trabajando muy baja, a unos niveles muy bajos. Pero es que la industria que fue quedando en manos del Estado está tanto peor. El sector del cemento, lo que es producción de cemento, que para lo cual no se requiere ningún tipo de materia prima importada, o sea, la materia prima está en las canteras venezolanas. Difícil haber destruido el sector del cemento, pero el sector del cemento se ha destruido de una manera importante, ¿no? No solamente estamos produciendo menos, estamos produciendo, creo que es al 18% con respecto a los niveles históricos, sino que ha venido quedando rezagado de una forma importante en términos de tecnología. El cemento es un área en la cual hay unos importantes avances tecnológicos. O sea, que hay un tema de inversión mundial allí también que los ha perjudicado. Y de desarrollo tecnológico, de permitir que haya tecnología que va ingresando. Así que el sector cemento, pues muy malo, ¿no? Te refería antes también el sector eléctrico. El sector eléctrico, Venezuela Corpoelec está sufriendo de la diáspora también de profesionales, igual que PDVSA. Toda Venezuela está sufriendo de la diáspora. La empresa en la cual yo trabajo perdió entre enero y abril el 28% de todo su personal. Y entre enero y abril, ya estamos en junio, vamos para julio, ¿verdad? Y para poder reponer, te das cuenta de que hay unas dificultades enormes, porque hay mucha gente que se ha ido, ¿no? Y la gente que va quedando, además mucha de ella no tiene claro sobre si se va a ir o se va a quedar. Pero más allá de la diáspora, pues tú has destruido todo lo que ha sido la termoelectricidad, has gastado unas ingentes cantidades de plata, entre los cuales se supone que hay unos niveles de corrupción y robo muy importantes, pero también has destruido generación en termoelectricidad, y has destruido también en hidroelectricidad, todo lo que es el mantenimiento de las turbinas de Guri. Ahí hay unos cuestionamientos enormes sobre los niveles de operatividad de esa turbina. Pero si te vas luego al sector petrolero, que también pertenece al Estado, bueno, PDVSA, todos sabemos que ya está alrededor de 1.200.000 barriles diarios, 1.200.000 tiene la producción de los años 50. Por debajo de esa producción, de venir de 3.200.000, y estamos apuntando rápidamente a pasar por debajo del millón y a llegar a niveles cercanos a los 500.000 barriles diarios en poco tiempo, con unas refinerías que refinaban, valga la redundancia, cerca de 1.300.000 barriles diarios, y que ya en este momento no tienen capacidad para más de 300.000 barriles diarios, ¿no? Habiendo perdido en el extranjero, además la estructura operativa que permitía que el tipo de petróleo venezolano pudiera ser refinado. Ahí me contaban unos amigos petroleros que la refinería de Lyondell, que era de PDVSA la vendió para meterse 3 lochas, y perdió la capacidad de poder refinar ese petróleo, que lo comenzó a utilizar
el petróleo pesado de Canadá, y que aun cuando Venezuela pudiese recuperar sus niveles de producción, pues no va a poder recuperar la participación de refinar su crudo en esa refinería, lo cual la inhibe de poder vender crudo en otras refinerías que no tienen la estructura de poder procesar el petróleo venezolano. Así que no es solamente el que hayamos producido menos, sino toda la estructura que se había armado como para que el petróleo venezolano pudiera ir a otros países y después ser distribuido, pues se ha venido perdiendo a nivel global de una manera importante también. Señor Alquiaga, hay mucha inquietud por parte de nuestros televidentes y quiero repasarlas para usted. Le agradezco por favor las respuestas lo más precisas que pueda. El doctor Alejandro Galúe le dice lo siguiente: ¿cree usted que haya posibilidad de un cambio político-económico necesario en el país y pudiera darse sin que haya un cambio de los gobernantes actuales? No, sin cambio de gobernantes actuales yo decía que no hay ninguna posibilidad. No solamente ellos han demostrado que no tienen la disposición al cambio, sino que la confianza, que es esencial como para la construcción de una economía, pues no está en cabeza de los gobernantes actuales. Los gobernantes actuales han robado empresas, han desconocido el Estado de Derecho, han desconocido los derechos de propiedad y además son perseguidos por delincuencia internacional en el mundo civilizado con el cual Venezuela tiene relaciones. Así que no hay posibilidad ni siquiera de abrir el sistema financiero internacional mientras tengamos estos sujetos en la cabeza del gobierno. Seguimos por acá. John Edgar Muñoz le pregunta lo siguiente: ¿en hiperinflación el constante aumento de precios en los productos no tiene techo? No tiene techo. Nosotros podemos, en la medida en que se vaya incrementando la masa monetaria, y para ejemplo, la semana antepasada tuvimos un incremento solo en esa semana de 8% de la masa monetaria. En la medida que se vaya incrementando la masa monetaria, el valor del dinero se va diluyendo. ¿Qué es el dinero? El dinero no es sino un mecanismo transaccional y de ahorro, que los países tienen como para poder facilitar el que yo intercambie bienes contigo o que resguarde valor en ese mecanismo. En la medida en que tú vas emitiendo mucho dinero que no tiene relación con el tamaño de la economía, pues cada uno de esos papelitos vale menos. Y eso es lo que vale ahorita. Al final, por eso en la República del Weimar en Alemania, tapizaban las cosas con billetes, porque los billetes no tenían ningún valor. Eso es lo mismo que sucede en Venezuela. El bolívar fue destruido como mecanismo transaccional y de ahorro. Seguimos revisando. Ángel Tortolero le dice lo siguiente: recuperar el país es entregarle el gobierno al neoliberalismo que usted promociona y defiende, vista la situación económica y su vocación de salvador de la patria. Le pregunta lo siguiente: ¿cuántos industriales están dispuestos a traer sus divisas al país e invertir en sus negocios? Bueno, fíjate que eso que llaman neoliberalismo no es sino economía de mercado. O sea, apodarlo como neoliberal es una especie como de estigmatización del mercado. Vamos a voltearnos hacia China, que ha tenido unos niveles mágicos de prosperidad. Pues eso ha sido en capitalismo, eso ha sido permitiendo que hayan inversiones donde se respeta los derechos de propiedad, se promueve la rentabilidad, se permite que se contrate y se capacite trabajadores sin ninguna limitación, y se han generado los niveles de riqueza que hoy en día tiene China. Pero vámonos para Brasil, el mismo Brasil que tenía hiperinflación hace unos 35 años atrás, tenía unos altísimos niveles de hiperinflación cuando tenía el gobierno militar, y ha logrado a lo largo de estos últimos 35 años sacar 25% de la población de la pobreza y pasarla para clase media. Mira tu Chile ahí. Chile era un país que se quedó luego del comunismo con $400.000 de reservas, y hoy en día es un país que está pasando al primer mundo en términos de prosperidad. Así que, la economía de mercado, la economía capitalista es la economía que ha demostrado a lo largo de los últimos 300 años en la humanidad ser el vehículo apropiado para generación de bienestar. Le pregunta por acá Nanogen: ¿podrá preguntarle a su invitado si el sector privado no tiene ninguna responsabilidad en la actual situación económica? Yo diría que no tiene ninguna. El sector privado se desenvuelve en políticas públicas, y en las políticas públicas las establece el Estado. En un país sensato, el Estado y el sector privado consensúan políticas públicas, es decir, se ponen de acuerdo. Y esa es la razón de ser de Conindustria. Conindustria es un organismo que tenía direcciones comisiones conforme las direcciones del entonces Ministerio de Fomento, y se ponían entonces de acuerdo políticos y empresarios en qué es lo que a los empresarios les hacía falta como para poder tener niveles de desarrollo, para poder estimular el que hubiese inversiones.
Y así funcionó Venezuela durante muchísimo tiempo. No en balde fuimos la economía número 20 del planeta en un momento dado, no en balde tuvimos las olas de inmigración que tuvimos, de España, de Italia, de Francia, de Alemania, pero también de ecuatorianos, de chilenos y de dominicanos, ¿verdad? Entonces, cuando los países van poniéndose de acuerdo, sus sociedades entre gobernantes y actores del sector económico, como para poder desarrollar políticas públicas adecuadas, en ese momento se va generando prosperidad. ¿Está roto ese puente, señor Alarquiaga, en este momento? Se rompió desde que ingresó a la jefatura de gobierno el presidente Chávez. En ese momento dejó de haber comunicación entre el sector privado y el sector público. Y a partir de ese momento comenzamos un proceso mucho más agudo de destrucción del país, que ha terminado pues, en esto que estamos viviendo hoy en día, que es que estamos cayendo por un barranco de hiperinflación, de imposibilidad de vivir, de incapacidad de generar trabajo, riqueza y bienestar para la población, y no en balde pues tenemos una población que sale de Venezuela despavorida, que sale corriendo de Venezuela despavorida ante la ausencia de posibilidades. ¿Hay posibilidad, precisamente, le retomo esa palabra, de que Venezuela se recupere? Sin duda la hay. Y como te digo, no tenemos sino que mirar a Ecuador, a Colombia, a Chile o a Brasil, como para darnos cuenta de que lo que hay que hacer no es desconocido. O sea, aquí hay que desmontar controles, bueno, primero recuperar la macroeconomía, lo cual consiste en no emitir más dinero inorgánico y tener medidas de sensatez que propendan al ahorro, de manera tal de que la banca pueda comenzar un proceso de recuperación y de intermediación, y a partir de ahí instrumentar una cantidad de medidas que estimulan en libertad, sin controles, el que haya producción de bienes y generación de puestos de trabajo. ¿Es rápido? No es rápido porque los niveles de destrucción son muy altos. O sea, si tú no tienes electricidad, por ejemplo, y tienes que recuperar el parque eléctrico, pues no vas a poder trabajar a plena capacidad. Si tú no tienes producción de cemento, pues no vas a poder tener un sector de construcción que va a poder trabajar fácilmente. O si no tienes siderurgia, no vas a tener las cabillas. O sea que no es un proceso que sea rápido. Pero una vez que estás en ese proceso de reconstrucción, hay todo un cambio de ánimo que se produce y tú vas viendo que los tiempos se te van a ir acortando progresivamente, porque cada día vas a tener recuperación de distintos sectores. Muchísimas gracias, señor Alarquiaga. Muchísimas gracias a ti, Esteni. Estábamos conversando con Juan Pablo Alarquiaga, presidente de Conindustria, quien muy amablemente nos está acompañando acá en Primera Página.